La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Hoy tenemos otro viernes junto a ustedes para reflexionar sobre las realidades del continente americano. A nombre de ALER les brindamos un cordial saludo a quienes nos siguen por las redes sociales y nos sintonizan desde los medios radiales de comunicación. Les saluda Alexander Medina desde IRFA, Venezuela, y también le doy la bienvenida a mi compañera periodista de Radio Encuentro de la Patagonia Argentina, Cristina Cabral. Cristina, un saludo. Saludo, Alex. Muchas gracias. Y en este nuevo programa de Voces sobre la Mesa, este ciclo donde vamos conversando sobre distintas temáticas de relevancia a nivel latinoamericano y caribeño, y en este caso trataremos la temática de la Cumbre Latinoamericana sobre Migración. Esta cumbre fue celebrada en Chiapas, en México, concluyó el pasado domingo 22 de octubre y asistieron delegados de 12 países latinoamericanos. Finalizó con una declaración unificada, donde se rechazaron las medidas migratorias de fuerza y se defendió el derecho humano a migrar. Así que estaremos hablando sobre algunas de las áreas prioritarias que se mencionaban en esta cumbre, ¿no? Y estas 6 áreas prioritarias, Cristina, y a nuestros invitados que ya vamos a presentar son la autosuficiencia y soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente, el empleo digno y educación, la seguridad energética, incluyendo energías renovables, la autosuficiencia sanitaria, comercio e inversión intrarregional y el combate al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas y la corrupción también. Y esta reunión se hizo en un sitio arqueológico de Palenque, en el sureño estado mexicano de Chiapas, ahí en la frontera con Guatemala, por donde transita el grueso de quienes dejan sus países escapando de la pobreza o de la violencia en dirección a Estados Unidos. ¿Y cómo podemos analizar lo ocurrido en esta cumbre? Bueno, para ello y para hacer este análisis invitamos y agradecemos la participación de Karina Arias Muñoz del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en México, y también a Tony Payán, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas. Bienvenidos y encantados de que estén con nosotros. Y bueno, bienvenido Tony, bienvenido Karina, y gracias por acompañarnos. Y comencemos a ver con Karina, ¿cómo viste y cómo seguiste esta cumbre, Karina, esta cumbre migratoria que se desarrolló en una circunstancia donde México y Centroamérica están afrontando un flujo migratorio sin precedentes, ¿no? Según lo que se estuvo mencionando en esta cumbre. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo analizás? Muchas gracias. Bueno, primero por la oportunidad de hablar de estos temas, que es importante justo como no quedarnos con lo escrito en el papel, ¿no? Y a mí muchas veces cuando hay estos encuentros y estos documentos, no sé, creo que me preocupa más lo no escrito que lo escrito, ¿no? Y muchas veces hay pues como reuniones paralelas, acuerdos paralelos que nos vamos enterando después. Pero bueno, ya con lo que tenemos un poco ahí, me parece primero, pues como verlo desde los dos polos, ¿no? Primero es algo positivo que haya habido como esta reunión, que se haya puesto sobre la mesa el que realmente pues las políticas migratorias actuales no están respondiendo a una realidad, ¿no? A una realidad que vemos todos los días, pues desde los países sudamericanos, obviamente el Darién como uno de los puntos coyunturales en este proceso y este paso migratorio, México, frontera sur, frontera norte, otros de ellos, ¿no? Y como bien señalaban, me parece importante que hayan puesto sobre la mesa todas las cuestiones de causas estructurales, ¿no? Aunque yo ahí empezaría como con un poquito para sacar hebra del análisis. Para mí el gran ausente en los considerandos, claro que es importante toda la parte
agroalimentaria, la parte del cambio climático, etcétera, pero también me parece que queda de fuera la parte de el fortalecimiento de las democracias en nuestros países, ¿no? Que es también una de las grandes, y puesto como así, en términos generales, es una de las cuestiones que está también generando salidas de los países, ¿no? Y las personas que están saliendo, claro, en este enfoque de derechos humanos tendría que estar implícito, pero las personas que están saliendo que no pueden hacer una opinión política contraria al gobierno en el Estado, en el poder, ¿no? Las personas que están saliendo por estos gobiernos, pues, de tinte autoritario, políticas autoritarias que se están también ejerciendo en algunos países de nuestras regiones, pues creo que eso también es importante señalarlo, porque no todas las personas salen solamente por cuestiones de hambre y de trabajo, ¿no? O sea, hay que reconocer también esas otras causas que hay y que son muy importantes en nuestros países y que están originando también estas salidas, ¿no? Y bueno, eso es como una primera observación ahí. Y Tony, ¿cómo siguió la cumbre? Porque incluso una de las primeras solicitudes es pedirle pues, a los países de destino que adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y que abandonen aquellas prácticas que producen efectos como los llamados efectos disuasivos. Tony, adelante. Yo considero que esta cumbre es una gran farsa. ¿A qué me refiero? Mira, los países que participan en esta cumbre son precisamente los países que expulsan más migrantes que otros países en Latinoamérica. Venezuela ha expulsado más de 7 millones de sus ciudadanos que no encuentran un lugar en la economía venezolana, que no encuentran un lugar de libertad y de democracia dentro de Venezuela. Los nicaragüenses, que hoy experimentan un régimen de alta represión política en sus derechos, etcétera, etcétera. Y los cubanos, el año pasado Cuba perdió 2.5% de su población a la migración. Si Cuba continúa en este tenor, pues pronto va a ser una isla relativamente vacía. Y luego se habla de los derechos de los migrantes, pero México, el gobierno de México, conoce y sabe muy bien cuál es el papel del crimen organizado en el tráfico de personas, en la trata de personas en México, cuál es el trato que se le ha dado a los migrantes. Yo, que doy clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, personalmente fui al sitio en donde murieron en manos del Instituto Nacional de Migración 42 migrantes, 41, 42, ya ahorita no recuerdo el nombre, porque después falleció otro migrante en el hospital. Y el trato en los centros de detención en México es infrahumano. Y por supuesto que el presidente López Obrador ha utilizado el tema migratorio como una carta política de cara a Washington, D.C. Entonces, es como una gran farsa en el sentido de que son precisamente los países que no logran retener a sus ciudadanos, los que exigen respeto del derecho migratorio de sus ciudadanos, los que exigen que Estados Unidos abra la frontera hacia los Estados Unidos. Podemos hablar de los errores y los problemas del sistema migratorio en Estados Unidos, que son muchos, y los he investigado y los he anotado en muchos lugares. Pero realmente no incluir a los países receptores como Canadá, Estados Unidos, Europa, etcétera, en esta gran cumbre, pues me parece una farsa. Es nada más estar reafirmando derechos que ni los propios líderes que se reunieron en Palenque han tratado de respetar en sus propios países, incluido México, que es un país de un tránsito importante de cientos de miles de habitantes. Entonces, para mí, esto no significa absolutamente nada más que una especie de coro de los mismos presidentes que son culpables de que muchos millones de migrantes estén hoy en tránsito y que hayan salido de sus países. Entonces, para mí, esto es una gran farsa y seguramente así va a ser recibida en Washington, D.C. Karina decía recién, aportando esto de que también había otras temáticas que son más estructurales, y que no solamente tiene que ver con la situación de estos países, sino con
las crisis ambientales, con otro tipo de desplazamientos también. Se señalaron muchísimas temáticas que habría que darle seguimiento, ¿no? ¿Será posible esto, Karina? Mira, yo creo que, claro, todo el tema del medio ambiente es un tema que todavía se está explorando mucho, ¿no? No hay como todavía una certeza de que van a ser las personas, claro, la evidencia es que están saliendo las personas. Hay lugares en Centroamérica donde ya el mar se ha comido, la tierra es inservible. México también está ya teniendo lugares como Michoacán, lugares en Michoacán, que es el centro del país, donde ya hay tierras que no están sirviendo, o sea, hay mucha problemática en ese sentido. Creo que ahí nos falta mucho camino por explorar, ¿no? En realmente esa migración forzada, ¿no? Que no están siendo parte reconocida las personas como refugiadas, o sea, no se les está dando este marco de protección internacional que tendría que ver también por la cantidad de personas, ¿no? Que son y el reconocimiento al daño que se le está haciendo a los países por estos proyectos extractivistas y demás, ¿no? Y el crecimiento desmedido urbano. Entonces, se le puede dar seguimiento, aunque yo, oyendo a Tony, y reitero lo que dije al principio de la conversación, a mí me preocupa más todo lo que no se dijo, ¿no? Lo que no se está diciendo y a lo que no se le puede dar seguimiento. Y los resultados, por ejemplo, cuando se habla, ¿no? De gestión migratoria, que es un concepto que se ha acuñado desde hace ya varios años, pero lo que hemos visto es que la gestión migratoria se ha traducido en mayores controles migratorios, en sistemas cada vez más restrictivos, en policías, en militarización, en el tema migratorio, ¿no? A mí eso es como la parte de la gestión que en la práctica se va hacia allá, en la práctica no se va a la seguridad humana, a poner a la persona al centro, al diseño de políticas que favorezcan, ¿no? Entonces, a mí eso es como, o sea, el seguir hablando de esa gestión cuando la gestión en la práctica se ha convertido en eso, creo que es un tema al que hay que darle seguimiento, aunque no está claramente ahí, ¿no? Se habla, claro, de hablar con los países para que quiten estas políticas unilaterales, pero a la vez estos centros de procesamiento de Estados Unidos, en Colombia, ¿no? México, o sea, esto que ya está ahí es una realidad y que no se está hablando ahí entonces, ¿qué se va a hacer con lo que ya hay? ¿No? Solo es, bueno, esperemos a que los quiten, pues sí, mientras la gente está ahí y van a ser filtros, o sea, son filtros en realidad, ¿no? Para las personas. Las deportaciones desde Estados Unidos es otro tema del que no se está hablando, o sea, México aceptó recibir personas deportadas no mexicanas, ¿no? Y eso pues no se está generando ninguna solución para las personas, salvo el que se queden varadas en las fronteras, ¿no? Entonces, eso también es algo que no está dicho y a lo que también hay que poner ahí como el dedo. Y yo hablaría justo como de este papel de México en el centro, ¿no? Como sí el gran país de tránsito, pero que cada vez es menos un país de tránsito, porque el tránsito ya no es como lo veíamos antes de 2 días y siguen su camino, 3 días y siguen su camino, o sea, la gente ya se queda en los lugares de tránsito meses, ¿no? O a veces inician procesos de regularización que no les van a llevar a nada, no está habiendo una solución real para ese tránsito que, bueno, se habla por ahí de tránsito prolongado, ¿no? De personas varadas, que realmente eso es lo que está ahorita generando y cuando se habla no, y yo diría este doble discurso mexicano de, claro, los países de destino tienen que generar, o sea, no nos estamos asumiendo como México como un país ya de destino donde también tendríamos que generar esas políticas, donde no se está hablando de esta regularización migratoria, por ejemplo, o facilidades migratorias de las que se habló en la campaña, ¿no? El propio presidente López Obrador y que se han traducido en controles migratorios, no se ha traducido en realmente esa facilitación de la que se está hablando y de la que incluso se habla en el pacto que aquí que hacen mención al diálogo de alto nivel, ¿no? Justo como esas son las cosas a las que tendríamos que estar poniendo más y yo pondría mucho énfasis en justo
¿qué vamos a hacer con la parte incluso más legal, regular, ¿no? O sea, podría ser muy fácil para un estado decir, bueno, voy a cambiar mi política, voy a dar este tipo de visas, voy a abrir este tipo de cuestiones y que no se está hablando, ¿no? O sea, siempre es como la carta de buenos deseos de cuando Estados Unidos cambie su política, entonces ya todo se va a resolver, ¿no? Y eso pues no lo vemos como muy pronto. Además, recordemos que tanto México como Estados Unidos vamos a iniciar un proceso electoral que va a poner al tema de la migración y a los migrantes nuevamente ahí en el foco, ¿no? Y desgraciadamente no en el foco más positivo de las discusiones electorales. Ahora, Tony, esta cumbre tuvo poco centimetraje, es lo que percibimos en la prensa, ¿no? En la gran prensa. Influyó mucho para este tipo de cobertura las ausencias de los presidentes de Panamá y Costa Rica, incluso naciones que tienen entre sí pues un grave conflicto migratorio fronterizo. Supuesto, me parece que son países de tránsito también. Panamá es un país de tránsito, Costa Rica es un país de tránsito que además está recibiendo muchísimos de los nicaragüenses. Otros países que tienen problemas serios con la migración, como Chile y otros países, pudieran también tomar esto con un grano de sal y decir, a ver, ¿cuáles son realmente los problemas? Yo coincido muchísimo con Karina de que hay políticas públicas que provocan no nada más una peor condición para con los migrantes, sino que también desplazan a los migrantes. Mira, te doy un ejemplo. ¿Cómo puedes tomar seriamente la política o las posturas en materia de migración de México si lo que tienes es un país en donde hay un número importante de desplazados por el crimen organizado, en Guerrero, en Michoacán y en otros lugares? Esta gente sigue llegando a la frontera. O sea, ya encontramos también mexicanos que han sido desplazados por el crimen organizado, específicamente la Tierra Caliente. Ese es un ejemplo, pero hay otros ejemplos. Tenemos también desplazados en el estado de Chiapas. En el propio estado de Chiapas, donde se lleva a cabo esta cumbre, hay también desplazados por el crimen organizado, por los paramilitares en el estado, etcétera. Entonces, ahí hay un nivel de hipocresía. ¿Por qué? Porque el Estado no está proveyendo la seguridad ni para sus propios ciudadanos, mucho menos para los migrantes. Quiero recalcar también, por ejemplo, que en Centroamérica es cierto que el cambio climático está llevando a sequías severas, está llevando a inundaciones severas, está llevando a un avance del mar, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos estos países como Venezuela y como México que están persiguiendo políticas de recarbonización de energía. Están produciendo petróleo, están quemando combustóleo, están quemando carbón. O sea, ellos mismos están abonando a la crisis que en el futuro pudiera resultar, en muchísimos más desplazados. Y luego hay una política de criminalizar a los migrantes. Mira, varios migrantes que hemos entrevistado, que hemos visto, cuyos testimonios hemos escuchado en El Paso, Texas y en otras ciudades de Estados Unidos, dicen, México no es un país seguro. De hecho, respiran cuando logran cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos. Estados Unidos, evidentemente, se encuentra también en un proceso político muy importante, como lo mencionó Karina. Pero, a ver, en Estados Unidos se acaba de otorgar un estatus de protección temporal a 500,000 venezolanos. Se están expulsando un número de venezolanos, pero también se está otorgando un estatus a los nicaragüenses que están siendo expatriados por el gobierno, un régimen represor en Nicaragua. Están también otorgándose cierto estatus protegido a cubanos y está también otorgándose una cierta protección a muchos venezolanos. Entonces, pues, ¿cuántos millones tiene que recibir Estados Unidos para que estos presidentes, que son ellos mismos expulsores, que persiguen políticas de expulsión o que resultan en la expulsión de migrantes, pueden decir, ya estamos contentos porque los países receptores, Canadá, Estados Unidos, Europa, etcétera, ya abrieron sus puertas y ya están dejando pasar a los migrantes? Este es un tema en donde lo que me impacta de este tipo de cumbres, como la que vimos en Palenque, es la incapacidad de un examen de conciencia propio, de cómo ellos mismos generan las condiciones expulsoras en sus países
países y no tienen la capacidad ni siquiera de pensar en cómo ellos mismos están abonando a este problema. No me sorprende entonces que países como Costa Rica y Panamá y algunos otros hayan dicho, a ver, esto es una farsa, esto es un montón de gente que inconsistente, incoherente, incongruente en sus propias políticas migratorias. Pero una de las, también de las cuestiones que se mencionaron allí es que Estados Unidos tiene estas políticas también con ciertos países de Latinoamérica, pero a la vez mantiene el bloqueo a Cuba y a Venezuela, lo que también ocasiona perjuicio y que también incide en esa migración, ¿no? Ahora el gobernante mexicano convocó a una reunión con esta promesa de llevar una postura regional al presidente de los Estados Unidos en noviembre. ¿Ustedes creen que estas cuestiones que aparecieron allí, que se acordaron, van a tener la posibilidad de una continuidad de diálogo con Estados Unidos en noviembre, como lo pretende López Obrador? Yo quiero ser el primero en contestar tu pregunta, Cristina, porque, mira, tú hablas de un bloqueo. Yo creo que esa palabra es la palabra equivocada. Esa es la palabra de la propaganda latinoamericana de estos países que no logran, de alguna manera, establecer políticas para retener a sus propios ciudadanos. Cuba no está bloqueada por Estados Unidos. Hay un embargo que es muy diferente a un bloqueo. Un bloqueo, para ser muy claros, un bloqueo es cuando una nación establece un cerco alrededor de otra nación para que nada entre y nada salga. Ese no es el caso de Cuba. Eso no es lo que está pasando en Cuba. Cuba es libre, completamente libre, de comprar todas las mercancías que quiera, que necesite, en cualquier otro país, menos ciertas mercancías en Estados Unidos. Es Estados Unidos el que le dice, te estoy embargando ciertos productos de entrar a Cuba. Cómprale a México, cómprale a Venezuela, cómprale a Brasil, cómprale a España, cómprale a con quien quieras, pero a mí no me vas a poder comprar. Entonces, seamos muy claros, esto no es un bloqueo, esto es un embargo de los Estados Unidos de ciertos productos. Esto ensucia el lenguaje y la manera en que hablamos de la migración y de los problemas que tienen estos propios países. Repito, no estoy defendiendo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema y tiene un problema de migración. Recientemente, por ejemplo, yo escribí un ensayo en donde hablo de que en Estados Unidos hay varios millones de personas que son una especie de residentes de tercera. Hay una jerarquía de castas en Estados Unidos en donde los ciudadanos tenemos todos los derechos políticos, sociales, culturales, económicos. Los residentes permanentes que tienen su tarjeta verde tienen ciertos derechos, un número de derechos importantes, menos los derechos políticos, y luego toda una serie de gentes que tiene TPS, que tiene DACA, que tiene todos los refugiados que están entrando, que pueden trabajar, están llenando estos trabajos, son millones de personas empleadas en Estados Unidos, que no tienen ningunos derechos más que aquellos mínimos derechos de trabajadores. Tenemos una sociedad de castas en Estados Unidos. Eso no es permitible, eso es muy criticable, pero Cuba no está bajo un bloqueo. Bueno, podemos no, digamos, este debate igual es un debate que estuvo presente dentro de la cumbre, quizás no podemos no estar de acuerdo desde el análisis de... No, a ver, pero no se trata de un acuerdo o desacuerdo, Cristina. Y se trata también de términos... Un bloqueo tiene una definición muy clara, por favor, hay que limpiar el lenguaje. Y no es de ahora, es de hace cuando tú mucho hablas tiempo. de bloqueo, cuando tú compras, adoptas, utilizas el lenguaje de estos dictadores, como Díaz-Canel en Cuba, estás haciéndole el trabajo sucio de justificar lo que él no está haciendo. ¿Es un problema de Estados Unidos? Estoy de acuerdo. ¿Es un problema Cuba? Absolutamente. ¿Es un bloqueo? No lo es. Limpiemos el lenguaje. Bueno, y podemos también estar de acuerdo en los gobiernos que tienen cada uno de estos países. Claro. Y no es el tema aquí, pero creo que sí está atravesando y estuvo atravesando el debate en la cumbre de migración, y podemos no estar de acuerdo aquí entre Tony y yo, digamos, y seguramente hay mucha gente en Latinoamérica que opina de una manera y otra que opina de otra. Así que está bien que lo tomemos aquí. Pero bueno, quizás, Karina, como para cerrar también esto de qué pasa luego, ¿no? ¿Qué pasa con este diálogo que pretenden ahora en noviembre llevar a Estados Unidos? Tiene que ir más allá, ¿no? Para mí y ahí coincido, es una serie de declaraciones que no es la primera vez que se hacen, ¿no? Que además no plantean algo novedoso. Digamos, el presidente López Obrador ya también ha hablado de estos proyectos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que realmente no hemos visto que
ni en México, digamos, que sean la solución, ¿no? Justo a todo el tema de violencias que hay, todo el tema de combate al narcotráfico, que el combate al narcotráfico es algo que sí están planteando aquí, por ejemplo, pero que no queda tan clara como, ok, una cosa es como adoptar estas medidas de largo plazo, porque todas están pensadas en causas estructurales, o sea, el cambio climático, la agroalimentación, etcétera, pero que en el corto y mediano plazo no, yo no estoy encontrando en esta declaración el qué vamos a hacer ahorita, ¿no? No el qué vamos a pedir. Eso está muy claro. Le van a pedir a Estados Unidos que cambie su política, que acepte más personas, que lo que sea. ¿A qué se están comprometiendo los países, no? O sea, en estos países donde ya hay pues hablamos, ¿no? De un tránsito prolongado, donde ya están las personas varadas, donde no están recibiendo una solución, donde todo se queda a expensas de a ver si el ACNUR y la OIM y Estados Unidos logran hacer algo, ¿no? Es qué compromisos reales en el corto plazo. O sea, ¿qué vamos a hacer con las 30,000 personas que están entrando a la frontera con México? ¿Qué vamos a hacer a las personas que están entrando? Bueno, y esas son las deportadas, ¿no? A las personas que están entrando por el sur. ¿Qué tipo de documentos migratorios, por ejemplo, están planteando para ese tránsito desde Centroamérica hasta Estados Unidos? O sea, a mí me hubiera gustado, y creo que ese es el gran debate, el qué compromisos reales para proteger a las personas vamos a tener. A ver, mañana no vamos a acabar ni con el crimen organizado, ni con el narcotráfico, ni con el cambio climático. Pero en lo que hacemos y damos unos pasitos para eso, ¿cómo protegemos a las personas que ya salieron? Independientemente por la razón que sea, ¿no? Pero que ya salieron, que ya están afuera, que ahorita están en el Darién, que están cruzando Costa Rica, que están en la frontera con Guatemala, que también tiene sus problemas actualmente, o que están ya en México, o que están siendo regresadas de Estados Unidos. A esas personas creo que les estamos quedando como estados a deber mucho con este tipo de cumbres. Bueno, muchísimas gracias a Karina Arias Muñoz del Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO, y a Tony Payán, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown y director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas. Llegamos al final, nos sacaron el marcador del tiempo y queremos de verdad que agradecerles también a Jorge Rojas de Aglo Bolivia y por supuesto a ti, Cristina, también con tu despedida. Nos reencontramos entonces la semana que viene con un nuevo Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.